Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí les voy a explicar entonces lo que quedó pendiente de la clase anterior sobre lo que era la función logarítmica, que algunos quedaron medios complicados, y la función exponencial, la cual la voy a trabajar a modo de comparación entre ambas porque se sabe y se define como una función inversa y viceversa. Por ejemplo, la función exponencial sería la función inversa de la función logarítmica. Y así también la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. ¿Ya? Tenemos entonces definida esta función logarítmica que fue la que ya trabajamos en la clase, recordándola, donde el dominio, ¿cierto? Corresponde, porque siempre que uno define una función es de esta forma desde el dominio hasta el recorrido, ¿cierto? Y en una función logarítmica, el dominio siempre van a ser los reales positivos sin el cero. Cuando no está el cero pequeño abajo es porque no lo incluye. Por lo tanto, el dominio va a ser desde el cero sin incluir hasta el infinito positivo. Siempre va a ser ese. Eso no va a cambiar. Lo mismo para el recorrido. El recorrido, que son los valores de i, van a ser siempre todos los reales. Siempre van a ser todos los reales. Por lo tanto, si vemos entonces cómo está definida el x que es del dominio, le corresponde un f de x o igual y también se podría explicar como f de x igual y igual al logaritmo en base a de x. Esa base es lo que siempre te van a entregar un numerito cualquiera y que si no hay nada en ese numerito es porque es 10, ¿ya? Eso tienen que tenerlo considerado en el sentido del logaritmo. Y eso se puede relacionar o más bien eh, se puede decir que es la f de x igual logaritmo en base a de x es equivalente a decir a elevado a x, o sea, elevado a y, que está acá, y igual x, que es lo que está entonces en esta parte, donde la base elevado al resultado es igual al radical del logaritmo, ¿ya? Eso es por definición de logaritmo que se establece esa equivalencia. Y sobre la, que es la base, nunca puede ser 1, ¿ya? Porque 1, por ejemplo, 1 elevado al resultado igual a x, siempre me va a dar 1, porque 1 elevado a cualquier número me va a ser 1, y eso sería una función constante de f de x igual 1, ¿ya? No sería una función logarítmica, sino que ahí ya se pierde un poco esta relación o esta definición de logaritmo, entonces a no puede ser 1 y tiene que ser siempre mayor que 0, que significa que debe ser positiva, ¿ya? Eso es con respecto a la función logarítmica, ¿ya? Donde está definida de tal forma, que siempre se define de esa forma, y vamos ahora a compararlo con la función exponencial, donde se tiene como es inversa, después vamos a trabajar igual la función inversa, lo inverso, o sea, al definir la función inversa de cualquier función, se invierte el dominio con el recorrido y pasa a ser el nuevo dominio corresponde al recorrido anterior. O sea, si aquí es reales positivos hacia los reales, en la inversa, que es la exponencial, va a ser desde los reales, todos los reales, hasta los reales positivos, que son los R con el signo más. ¿Ya? Entonces, en comparación, ya vemos aquí un punto súper importante que si lo vemos así más distante, donde vemos cada uno de los dominios y recorridos de las ambas funciones, podemos ver que son lo contrario. ¿Ya? Se invierte entonces el dominio con el recorrido en el caso de la exponencial por ser la inversa del logaritmo. ¿Ya? Donde x se define entonces como f de x igual a elevado a x. Esa sería entonces, hasta ahí, sería la expresión o el tipo de función exponencial.
a elevado a x, o sea que el x está en el exponente. Es por eso que se llama exponencial. Con una base, al igual que acá, la base del logaritmo es la misma base, porque como es la inversa, y si lo notamos, esa equivalencia de f de x igual a elevado a x es equivalente a decir y, porque f de x es igual a y, igual a elevado a x. Y si observamos solo esa parte, y es igual a elevado a x de la exponencial, nos fijamos que en la logarítmica la equivalencia es lo contrario. Fíjense bien. Acá tenemos exponente el y y aquí tenemos el exponente en x con las mismas bases y también cambia el x, el resultado acá y acá, una x, otra y. Entonces también aquí se establece una relación o una comparación entre la logarítmica y la exponencial, que ahí también se observa esta, esta parte inversa de cada una de estas funciones. ¿Ya? Otra cosa muy importante sobre la, que es la base tanto de la función logarítmica como la base de la función exponencial, es que depende de este a, si es creciente o decreciente. Por ejemplo, acá tenemos que si a es mayor que 1, es creciente. Ya siendo mayor que 1, la función va a ser creciente, va a ir subiendo, ¿cierto? Si a es menor que 1, va a ser decreciente. Esta condición se establece para ambas funciones, logarítmica y exponencial. ¿Ya? Vamos ahora entonces a un ejemplo donde vamos a graficar tanto una función logarítmica de base 3 con una función exponencial de base 3 también. ¿Ya? Para poder graficar ambas funciones, yo tengo acá a cada lado una tabla de valores, ¿cierto? Donde yo evalúo ciertos x que yo elijo, por ejemplo, la función logarítmica, yo voy a elegir qué valores voy a reemplazar o voy a evaluar en el x, ¿cierto? Donde se encuentra el x. Por lo tanto, voy a pescar el plumón para explicarlo bien. Ya sé que el x tiene que ser positivo por el dominio y que tampoco puede ser 0, porque eso me dice que el dominio es reales positivos sin incluir el 0. Entonces yo voy a elegir el 1, ¿cierto? Elijo el 1 como el x y lo voy a reemplazar donde se tiene... Ay, no, perdónenme. El verde es mejor. Ahora sí. Entonces, como x es 1, ya voy a reemplazar acá logaritmo en base 3 de 1. Por lo tanto, la pregunta es así. 3 elevado a ¿cuánto me va a dar 1? 3 elevado a ¿cuánto? O sea, el exponente me va a dar 1, 0, ¿cierto? Por lo tanto, este 0 corresponde al i, que sería el valor, ¿cierto? Y la respuesta entonces para i, después de pasar por la función, es que es igual a 0. Voy a dejarla ahí en cuadrito. Cuando x vale 1 y vale 0. Porque yo digo, 3 elevado a ¿cuánto me va a dar 1? Ah, elevado a 0. Entonces por eso me conviene elegir el 1, como para el x, ¿ya? Después, logaritmo en base 3 de 3. 3, porque x en este caso es 3. 3 elevado a ¿cuánto me va a dar 3? 3 elevado a ¿cuánto me va a dar 3? Ah, 1, porque 3 elevado a 1 me da 3, ¿ya? Entonces aquí los puntos que yo tengo que llevar a la gráfica, al plano cartesiano, corresponde el punto primero 1,0, ¿cierto? Y 3,1, porque fueron los resultados x, y que me arrojaron. Recuerden que uno cuando resuelve tabla de valores, lo que hace es evaluar valores en x para encontrar valores en y. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a la gráfica, es el 1,0, ¿cierto?
Tenemos aquí la función logarítmica 1,0 pasa por ahí y también pasa por el punto 3,1. 3,1, ¿ya? Y ahí entonces nosotros lo que hacemos es trazar una curva que pasa por el 1,0 y continúa por el 3,1 infinitamente, ¿cierto? Aquí también infinito, infinito entonces hacia lo negativo. Y es ahí donde me queda la función f de x igual logaritmo en base 3 de x, ¿ya? Siempre se les va a entregar este tipo de función, tipo logarítmica, con la base ya conocida, sabiendo que es un valor exacto, ¿ya? Sabemos que es creciente porque el 3, que es la base, es mayor que 1, ¿ya? Veamos entonces cuando tenemos la función exponencial. Entonces, yo elijo valores para x, igual que recién, donde aquí el x, el dominio del x, son todos los reales. Así que yo puedo elegir cualquier valor, puedo elegir valor negativo, positivo, cualquier valor. Y también observamos que la a es mayor que 1, por lo tanto va a ser creciente esta función exponencial, ¿ya? Entonces, si x es igual a 3, o sea, 0, si x es igual a 0, 3 elevado a 0, porque ahí se encuentra el x en el exponencial, eso va a ser igual a 1. Y 3 elevado a 1, que también elijo el 1 porque es más simple, eso va a ser igual a 3. Yo con elegir ya dos valores puedo graficar esta función exponencial al igual que la logarítmica, porque uno ya solo debe establecer ciertos valores y puntos en el plano cartesiano, como por ejemplo aquí se encontró el punto 1,0, ¿cierto? En la tabla de valores 1,0 y 3,1, ¿cierto? Este punto que me arrojó acá, yo lo grafico y trazo sabiendo, por ejemplo, que para x, para el eje x, solo van a ocupar los valores positivos, que sería desde el 0 hasta el más infinito, sin incluir el 0. Así que yo sé que aquí nunca va a pasar para el lado negativo, ¿cierto? Entonces yo por eso mismo puedo dibujar la curva que ya sé que es curva, ¿cierto? No es una recta, como es el caso de la función lineal y afín, ¿cierto? Son cosas que debemos ir recordando. Entonces, ahora el de la función exponencial voy a ubicar estos puntos 0,1 y 1,3, ¿ya? 0,1 sería acá, ¿cierto? Ahí está. 0 en el x, 1 en el y 1 en el x, 3 en el y, que es el punto, otro punto que encontramos, 1,3, ¿cierto? Entonces yo lo voy a ubicar acá. Y también voy a trazar una línea que ya sé que para los y, porque el recorrido, fíjense bien, acá el recorrido son los valores positivos solamente. Entonces yo, en este caso del exponencial, lo que no debo hacer es que la función o el dibujo pase más abajo de los y, que son los negativos. Entonces la función va a venir desde muy acá, desde muy infinito, cerca del 0, pero nunca lo toca. Pasa por ese punto, sigue por ese y continúa infinitamente entonces esta función. ¿Ya? Voy a hacerla bien marcadita porque quiero que vean acá la función exponencial y la función logarítmica. ¿Ya? Ahí, si se entiende bien. La hice muy gruesa, pero se entiende. Esta sería g de x igual 3 elevado a x, ¿ya? Ahí yo le asigno su nombre porque ¿quién es? ¿A qué se refiere? Tenemos entonces la función logarítmica y la función exponencial, que son inversas, son como opuestas, porque tienen la misma base, entonces yo puedo decir que claramente una es opuesta a la otra, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos graficado, ya ahí podríamos entonces graficar cualquier función logarítmica y cualquier función exponencial. En la actividad que nos corresponde de la semana 20, que es la semana anterior, lo que debían hacer era hablar sobre la función logarítmica, que era la que aparecía en el ítem
2 creo que es, sí, donde ustedes solo debían hacer ese ítem 1 y 2, donde ahí te hacían preguntas de la función logarítmica. Entonces ahí ustedes podrían hablar del dominio, del recorrido, sobre la base, sobre cómo graficar, ya la definición misma del logaritmo, que sería esa, ¿cierto? Y comparado un poco con la función exponencial, que fue lo que les prometí que podría compararles porque es muy sencillo, chiquillos. Aquí no deben buscar dominio ni recorrido, aquí ya está determinado, entonces no tienen que cambiarlos, siempre son los mismos. Es cosa de recordar y comprender, ¿ya? Así que bueno, eso sería por este video explicativo sobre la función logarítmica y exponencial que les hizo la profesora Magdalena, que es su profesora de matemáticas común en el colegio, ¿ya? Así que muchos cariños a todos, espero que hayan comprendido y cualquier duda, cualquier cosa a mi WhatsApp, ya lo saben, ya lo tienen, así que aquí estaré. Saludos.